Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 10 de noviembre. En este video vamos a hablar sobre las increíbles islas que están a 4 kilómetros de distancia y 21 horas de distancia y donde se puede llegar caminando desde Estados Unidos a Rusia. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que en el final de este tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Las increíbles islas que están a 4 kilómetros y 21 horas de distancia y donde se puede llegar caminando desde Estados Unidos a Rusia. Las Diómedes son dos, la isla del ayer y la isla del mañana. Se encuentran en el estrecho de Bering. Viven apenas un centenar de esquimales que subsisten con la caza y la pesca. Una, la mayor, pertenece a Rusia, la otra a los Estados Unidos. La difícil convivencia y la hazaña de una joven nadadora que casi desata una guerra. Dos islas, dos continentes, dos potencias, dos días distintos. Una gran historia. ¿Sabía usted que en el momento adecuado del año puede pasar caminando de Estados Unidos a Rusia? Eso sí, asuma que va a perder o a ganar según hacia dónde se dirija un día. Unos pocos esquimales, apenas un centenar, rocas, nieve, hielo, las olas salvajes, el viento lastimando, un paisaje árido, geografía de un milagro o de una excentricidad, de un viaje en el tiempo sin necesidad de ningún DeLorean. Las islas están casi pegadas, las separan menos de 4 kilómetros. Una pertenece a Estados Unidos, la otra a Rusia. Los nombres oficiales varían según el idioma. Por el momento unifiquemos en Islas Diómedes, la mayor y la menor, pero en realidad son la isla del ayer y la isla del mañana. Si la distancia espacial entre ellas es de 4.000 metros, la temporal es de un día. Las islas Diómedes, enfrentadas a escasas distancias, están en el estrecho de Bering, entre el mar del mismo nombre y el mar de Chukchi. El primero que llegó al lugar fue el explorador Desnev en 1648, pero nunca habló de estas islitas. Siquiera se sabe si no se cruzó con ellas o tan solo las consideró insignificantes, que ni siquiera valía la pena mencionarlas. El siguiente, en 1728, fue el mismísimo Vitus Johansen Bering, lobo de mar danés a sueldo del zar de Rusia, y finalmente terminó prestando el nombre a esa zona del mapa. La conexión entre las dos islas se realiza en lancha, jet ski o helicóptero, pero también cuando el agua se congela por las temperaturas extremas, se puede pasar caminando sobre hielo. Algunas, para hacer más rápido, hacen el mismo recorrido pero en esquíes, es decir, es el paso terrestre temporal entre Estados Unidos y Rusia. Las islas se utilizaron como gran límite, entre ellos se creó un paredón simbólico que dividió dos mundos. Por un lado, allí, en ese espacio de 4 kilómetros, se fijó el límite entre Estados Unidos y Rusia. Y también por ahí se hizo pasar la línea que separa convencionalmente los días, la línea internacional de cambio de fecha. Entonces, entre una y otra hay 21 horas de diferencia, ya que se toma la hora de Alaska. La Diómedes mayor, la mayor cercana a la península de Chukotka, quedó para Rusia, la otra más pequeña y previsiblemente llamada menor para Estados Unidos. Vecina de Alaska, la división se realizó cuando el zar, acosado por deudas, vendió a Estados Unidos el territorio de Alaska. En 1948 las autoridades soviéticas mandaron a buscar a todos los pobladores de su isla, a la que ellos llamaban Gvozdev. Los subieron a un barco y después de varias escalas en transportes varios, a esos medios de locomoción solo los hermanaba la precariedad y la incomodidad, los depositaron en Siberia. Tardaron más de 4 años en volver a su lugar de origen. Su crimen había sido vivir cerca del territorio norteamericano. En el Kremlin temían que la vida occidental lo sedujera y defeccionaran. En la actualidad, la Diómedes mayor, la rusa, se encuentra deshabitada y aloja una pequeña base militar. Del lado norteamericano solo vive un centenar de personas esquimales que muchas veces extrañan a sus vecinos de la isla del frente, no solo por la soledad y el aislamiento, sino porque varios
pertenecían a las mismas familias. Se dedican a la pesca del salmón y del cangrejo rojo real, un marisco de moda en los lugares más exclusivos y uno de los más caros del mundo. También cazan osos, focas y morsas, la fauna del lugar. De todas maneras, el gran episodio de la Guerra Fría en este caso, por la geografía, la guerra era más fría que nunca, en el que estuvieron involucradas las Diómedes, no fue la del exilio forzado de los habitantes de la Mayor. Lo provocó una chica de 30 años obstinada y entrenada, Lenny Cox. Quería batir un récord, superar un reto personal, de esos que no tienen demasiada utilidad, que solo sirven para desafiar nuestros propios límites, para aquietar nuestras obsesiones, para obedecer a nuestras voces internas, es decir, los retos verdaderamente importantes. Lenny se propuso cruzar a nado la distancia que separa las islas. Debía afrontar el agua helada y la tensión caliente de la disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Si en Europa, para hablar de la división entre las naciones del lado occidental y de las que estaban bajo el influjo comunista, se hablaba de la cortina de hierro, la de las Diómedes, la que Lenny Cox se propuso traspasar, era la cortina de hielo. Lenny era nadadora de agua abiertas, había recorrido y atravesado mares en todo el mundo, del Canal de la Mancha al Estrecho de Magallanes, pero esta era su cuenta pendiente. La idea se le había ocurrido más de una década antes, pero los intereses políticos se interpusieron. Ninguna de las dos grandes potencias mundiales estaba interesada en modificar el status quo. El Kremlin le prohibió año a año, con metódica obcecación, el permiso para internarse en sus aguas, hasta que en 1987, ya con 30 años y temiendo que su cuerpo en unos años más no respondiera, Lenny se decidió a hacerlo por su cuenta, sin esperar la autorización. Llegó con unos días de anticipación a la Diomedes Menor, la de Estados Unidos, para aclimatarse en la zona. Cualquier forastero llama la atención, mucho más una chica joven que no tiene aspecto de esquimal y que todos los días se prepara para saltar al agua helada. La Unión Soviética se puso en alerta, movilizó 2 barcos a la zona como maniobra de disuasión por si a alguien se le ocurría hacer algo extraño. La Guerra Fría fue la era de las sospechas, los años en los que un gesto mal interpretado, un mensaje errado podía hacer a alguien apretar el temido botón rojo, o al menos esa era la sensación que sobrevolaba. Al ver el arribo de los 2 buques de guerra del enemigo, los esquimales norteamericanos avisaron de los movimientos a la Guardia Nacional de su país. Estados Unidos envió aviones de guerra a la zona para patrullar desde el aire, para vigilar y para amedrentar. La Unión Soviética se puso de nuevo en guardia y respondió. Sus aviones también fueron hacia el estrecho de Bering. Las 2 superpotencias movilizaban naves hacia allí, pero nadie entendía demasiado por qué. Todo eso hizo que la prensa se enterara e informara de la situación. Abrió un conflicto bélico. Gorbachev, enterado de las intenciones de la chica de nadar los 4 kilómetros que separan las 2 islas, los 2 países, dio su autorización para que el cruce se llevara a cabo y logró descomprimir la tensión. Esa noticia, en la isla, tuvo consecuencias. Se desató un gran festejo porque significaba que se había vuelto a abrir la posibilidad de pasar al otro lado. Y claro, que no serían bombardeados y que muchos de ellos podrían volver a ver a los familiares y amigos que habían quedado en la isla de enfrente antes del conflicto, aunque no sabían que ya estaban lejos de ahí. Le faltaba para que algunos pocos regresaran. Lenny Cox, ya sin que nadie creyera que iba a ser la responsable de desatar la Tercera Guerra Mundial, se lanzó al agua el 7 de agosto de 1987. Enfrentaba otro desafío, no sucumbir al frío extremo, que la hipotermia no la venciera. Apenas tocó el agua, sintió como si un oso la abrazara y no la dejara respirar. Hasta dudó de poder moverse, de dar una abrazada. El frío la paralizó. Las partes de piel que tenía expuestas se volvieron de un color arratonado, un gris pálido que mostraba las dificultades de la respiración. Entre brazada y brazada, Lenny controlaba que sus brazos no se pusieran azules. Ese era el límite. En un primer momento no podía respirar, el frío era como un inmenso vampiro succionando el calor de su cuerpo. Sus manos grises parecían las de un cadáver, dijo. A su alrededor,
Empezaron a aparecer pequeñas embarcaciones, eran soviéticos y norteamericanos, pescadores y periodistas, que la alentaban, que le pedían que no aflojara. Cuando logró atravesar las aguas heladas al llegar a la orilla de la otra isla, los oficiales soviéticos la esperaban, le dieron la mano para ayudarla a salir del agua y recibirla en su tierra. Después colocaron una manta alrededor de su cuerpo para que recuperara un poco de calor. Una doctora soviética la revisó para asegurarse de que se encontraba bien. Pocos meses después, Gorbachev viajó a Estados Unidos para mantener una cumbre con Ronald Reagan. Firmaron un tratado sobre armas nucleares. Durante el brindis de la cena oficial, ambos líderes se acordaron de Lynnie Cox y la elogiaron. El premier soviético dijo: ella con su coraje mostró lo cerca que viven nuestros dos pueblos. Lynnie venció las tensiones de la Guerra Fría, consiguió una tregua fría. Eso sí, nadó rápido esos 4 kilómetros para que la hipotermia no la abrazara y la paralizara. Aún así, llegó a la otra isla un día después. Antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Juan Nolasco 1670. Un saludo a José 358. Un saludo a Marta Vázquez 7858. Un saludo a Juana González 3235. Un saludo a Raimundo Rivera 8876. Y un saludo a Logan Brown 2190. Muchas gracias por participar en el canal, tengan muy buenas tardes y nos vemos en la noche. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.